Buenas tardes, amados hermanos, amigos que están entre nosotros. Es un placer poder hablarles en esta ocasión también de la palabra de Dios. Quiero tratar un tema que es muy sencillo. Me han dicho, usted dice que el tema que trae es muy sencillo, pero a veces no los entendemos. Sí es cierto, a veces el que está hablando nomás entiende él, pero no entienden los demás que están oyendo. Bueno, esa es una ventaja, pero es más triste cuando el que está hablando no entiende y los que están oyendo tampoco. Pero yo espero que en esta ocasión, que yo entiendo esto y que ustedes también lo puedan entender. Vamos a hablar, amados hermanos, y vamos a usar unas 3 lecciones para exponer bien este tema. Efesios 4:25, por favor. Efesios 4:25. Ahorita hace unos minutos estábamos comiendo muy a gusto. Comimos bien y bastante. Me comentaba la hermana Guillermina que comimos bastante y le digo, sí hermana, la cosa es que es más trabajo para el predicador. Pero no porque me sienta más pesado, sino porque voy a batallar más para mantenerlos con los ojos abiertos. Vamos a leer ahí, por favor, Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, ¿qué dice? Los unos de los otros. Quiero hablarles en esta ocasión de la membresía, amados hermanos. Y les digo, esta lección me va a llevar unas 3. Así que si hay hermanos que no están en esta ocasión, pues van a tener la oportunidad de escuchar otra vez este tema y vamos a estar retocando un poco de lo que ya hemos hablado con el propósito de que se lleven la idea completa. Pero quienes estemos en esta ocasión, es muy importante poner especial atención en la membresía. Si nosotros no ponemos atención en la membresía, no somos miembros, ni nos estemos engañando. No somos miembros de la iglesia. Porque membresía es ser miembro, venir a pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros no queremos enterarnos ni nos interesa ser miembros, entonces no somos miembros, simple y sencillamente. Somos visitantes nada más. Y eso no queremos ser nadie, porque un visitante no está protegido por Dios. El que está protegido por Dios es el que pertenece al cuerpo, el que es miembro del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con cada uno de su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Usted, amado hermano, amada hermana, ¿se siente miembro de nosotros? Nosotros queremos que sea miembro de nosotros. Y si no es miembro de nosotros, entonces no es miembro del cuerpo de Cristo. No se engañe. No nos engañemos. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, no queremos estarle dando vuelta a las cosas. Queremos que la palabra de Dios nos desnude de tal manera que nos deje claramente quiénes somos y dónde estamos parados. Porque muchos están en el cuerpo, pero no son del cuerpo. Se dicen que son de la iglesia, pero no son de la iglesia. No son miembros de la iglesia. Y no estoy hablando de porque no crean en la doctrina, sino que estoy hablando simple y sencillamente porque no se sienten parte del cuerpo. Ha habido hermanos o hermanas que uno visita con el propósito de animarle a que se reúna. Dicen, es que yo no me siento bien ahí con los hermanos. Una de las cosas que el Señor Jesucristo vino hablando en Marcos capítulo 1:15, que fue el principio de su ministerio, dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, una persona para poder venir al reino de Dios tiene que arrepentirse y creer en el evangelio. Son 2 cosas. ¿Y qué es el evangelio? El mensaje de Cristo. Entonces personas dicen, yo quiero ser miembro de Cristo, pero no quiero ser miembro de la iglesia. Entonces, así como Cristo dijo, arrepentíos y creed en el evangelio, así dice Cristo, somos miembros los unos de los otros. No podemos amar a Cristo sin amar la obra. ¿Cuál es la obra de Cristo?
La iglesia, amados. La obra de salvación. Él dio su vida por ella. Derramó su preciosa sangre por la iglesia. Entonces nosotros cometemos un error increíble, un error que no se puede creer. Cuando creemos que podemos pertenecer a Cristo sin ser miembros de la iglesia. Que podemos pertenecer a Cristo y ser miembros de la iglesia sin hacer cosas que el cuerpo necesita. ¿Te gustaría tener una mano tullida? Así. Hay hermanos o personas que sufren de alguna mano, me estoy refiriendo a ellos, pero a nadie le gustaría tener falta en alguno de sus miembros. ¿Le gustaría no tener vista? ¿Le gustaría que le mocharan el pie gordo de uno de el dedo gordo de uno de los pies? ¿Sabes que cuando le mochan a uno cualquier dedo del pie, después no puede caminar porque se desbalancea todo? Somos miembros del cuerpo, hermanos. Y yo quiero, por favor, que usted se vaya identificando con el cuerpo de Cristo. Porque si no es del cuerpo de Cristo, entonces vamos a tener que buscar elementos que sean parte del cuerpo de Cristo. Si usted no es del cuerpo de Cristo, usted de una vez identifíquese como parte de no el cuerpo. Solamente como visitante, ¿verdad? Solamente como persona que viene de vez en cuando. Porque la iglesia, amados hermanos, somos miembros y pertenecemos al cuerpo, o no somos miembros ni pertenecemos al cuerpo. Cuando hablamos de la membresía, estimados, es cuando visiblemente estamos adheridos al cuerpo local. Pero para pertenecer al cuerpo local, tenemos que estar adheridos al cuerpo universal. Entonces alguien podrá decir, hermano, ya va caminando para donde yo quiero, es que yo soy cristiano universal. Quiero decir que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo en dos sentidos. El sentido que Cristo conoce a todos los salvos del mundo y el sentido donde a usted lo conocen como cristiano. No se puede ser cristiano universal sin ser cristiano de una localidad. Ahora, como cristiano universal, solamente Cristo conoce quién es cristiano. O sea, en el sentido universal es todos los salvos del mundo que Cristo conoce. Ese es en el sentido universal. Pero para poder ser cristiano en el sentido universal, usted tiene que ser cristiano en el sentido local. Si usted no es miembro de ninguna iglesia local, usted no pertenece a la iglesia de Cristo en el sentido universal. ¿Se entiende esto, hermanos? Por ejemplo, cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, ¿en qué sentido estaba hablando? ¿En el universal o en el local? En el universal. Edificaré mi iglesia se refería a edificar la iglesia en todo el mundo. ¿Sí me explico? En ese sentido, cuando la palabra de Dios dice que Cristo añadía cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos, ¿los añadía en el sentido universal o en el sentido local? En el sentido universal. O sea, añadir a la iglesia, hablando así de la iglesia sin ubicarla en alguna localidad, se está hablando de la iglesia universal. Entonces, cuando usted viene a Cristo, el Señor lo añade a la iglesia que solamente Él conoce. Pero esos que vienen a ser miembros de la iglesia del Señor en el sentido universal, tienen que estar en alguna localidad, bien identificados. Por ejemplo, nuestros hermanos en Jerusalén, que fueron los primeros cristianos, ¿verdad? Estaban ahí los apóstoles trabajando a todo lo que daba y había miles de cristianos ahí que se convirtieron en el día de Pentecostés y la gente veía con simpatía a este grupo de hermanos porque eran bien amorosos y bien fervientes en las cosas de Dios, y entonces el Señor añadía, o sea, quiere decir que más personas venían al arrepentimiento y al bautismo para perdón de pecados. En el sentido universal el Señor los añadía. En el sentido local, usted tenía que venir a ser miembro de la iglesia de ahí. De tal manera que el número llegó hasta 5,000. Y después ya no se podía contar el número de los convertidos. Y luego viene la gran persecución. Salud. Es muy importante eso, amados. Tenemos que identificar la membresía para saber con quién contamos y con quién no contamos.
Si esta iglesia tiene que crecer, tiene que desarrollarse, si es el propósito, es un propósito correcto. Pero tenemos que ver los pros y las contras. ¿Quién está ayudando y quién no está ayudando en las cosas de Dios? ¿Quién sirve y quién no sirve? Para hablar del sentido local, vamos a leer ahí en Hechos 2:41, por favor. Hechos 2:41, dice la palabra de Dios. Visiblemente adherido al cuerpo de Cristo por identificarse con un grupo específico, con un grupo local. Dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando dice aquí la palabra y se añadieron aquel día como 3,000 personas, esto fue al grupo de los 12, amados. Al grupo de los 12. Se añadieron, ellos se añadieron. ¿Local o universal? Local. Se añadieron al grupo de los 12. ¿Dónde estaban los 12? En Jerusalén. Se fija, los cristianos, los primeros conversos, se añadieron al grupo de los 12. Y luego dice que hacían ese grupo. Juntamente con los 12, aquellos que se añadieron, dice, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Con quién estaban participando aquellos que se habían añadido al grupo de los 12? ¿Con quién estaban participando? Con todos los hermanos que se habían convertido y con los apóstoles. ¿Se fija la identificación ahí en un lugar? En Jerusalén. Ahí estaban añadidos, sirviendo al Señor. Estaban en comunión unos con otros. Esto de la comunión es sumamente importante. ¿Saben? La palabra comunión, amados hermanos, viene de una palabra griega que es koinonía. Y la palabra comunión es de dos palabras, que es de tener algo en comunidad y de estar unidos. Y entonces cuando nosotros nos convertimos, nos podemos preguntar, bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, pues aquí dice que tienes que estar en comunión con tus hermanos. Si no estás en comunión con tus hermanos, entonces, ¿a qué cuerpo vas a venir o a cuál cuerpo vas a pertenecer? ¿Al cuerpo de independientes? En una ocasión visitando a mi hijo de 7 años en aquella ocasión, que ahorita tiene cerca de 40, visitábamos a un grupo de pentecosteses. Vimos que había una reunión, le dije, vente, vamos a meternos ahí. Y ellos estaban dando sus testimonios ahí. Al poquito, minutos después de dar testimonio, casi todos, algunos empezaron a hablar en lenguas y otros empezaron a hablarnos, a darnos la bienvenida, muy fervorosamente, de que estuviéramos ahí con ellos. En el letrero, antes de entrar, decía Iglesia Pentecostés Independiente. Entonces llegó el momento de hablar la palabra de Dios. Por ahí habló un mensaje corto y luego dijo, pues aquí tenemos a un hermano que nos visita. Y él dijo que era hermano porque vio que llevaba la Biblia. Y me voltearon a ver, me dijo, ¿quiere alguna palabra de exhortación, algún mensaje que nos quiera dar? Sí, ¿cómo no? Me levanté y les hablé de los requisitos de los ancianos, de los requisitos para los pastores. Ellos tenían una pastora, en ese momento no estaba la pastora. Yo digo, aquí hay requisitos para los pastores, pero no hay requisitos para las pastoras. Y también dice pastores en la iglesia, no dice pastor en la iglesia. Y ellos empezaron a enojarse. Y me dijeron, ¿no traes tú la verdad? ¿Tú traes otra cosa? Le digo, no, mira, yo le estoy hablando de la Biblia, aquí está. Aquí está lo que dice la Biblia.
Los requisitos para los pastores aquí están. Y luego si vamos a la iglesia de Filipos, dice que había ancianos, que son los pastores. Pero no habla de ancianas, no habla de pastoras como oficio. No, tú estás trayendo una mentira. Digo, bueno, allá afuera dice Iglesia Pentecostés Independiente. ¿De qué se independizaron ustedes? Si están siguiendo la misma doctrina pentecostés. Porque si ustedes fueran realmente independientes, aceptarían ahora la verdad que está en la Biblia. No hay tal cosa como cristianos independientes, hermanos. Debemos de pertenecer a un grupo, debemos de pertenecer a una doctrina. Entonces estos primeros cristianos estaban ahí juntamente con los apóstoles, reunidos participando de las oraciones, del partimiento del pan, de la doctrina. Tenían una comunión muy cerrada unos con otros. ¿Nos dice eso del cuerpo de Cristo? Claro que sí. Ese es el cuerpo de Cristo local ahí en Jerusalén. Cuando leemos allá en el 44 al 46, por favor. Hechos 2 del 44 al 46. Otra vez. Hechos 2, léalo por favor, métaselo en la cabeza, porque nosotros vamos a estar insistiendo en estas cosas. Hechos 2 del 44 al 46, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según tenían la necesidad cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando leemos estas palabras, dicen, no, pues aquí está, hermano, pues nosotros no estamos haciendo lo que los hermanos de allí. Ah, pues sí, tiene razón, porque pues hay mucho hermano desbalagado que no se sabe si es miembro o no es miembro. No, me refiero a que todos tenían las cosas en común, mire. El hermanito trae un carrito del 2024, ¿verdad? Yo traigo mi carcachita, él debería de compartir para traer un carro del 2010 cada uno. A eso no se refiere ahí. Había tal grupo en el día de que se convirtieron los primeros cristianos, hermanos, y empezó la iglesia con tanto miembro, y había muchos entre ellos que no tenían trabajo, había muchos entre ellos que tenían necesidad de comida, tenían necesidad de techo, tenían necesidad de abrigo. Tenemos buen cencerro. Entonces, ¿qué hacían hermanos que eran pudientes económicamente? Vendían su propiedad y venían y lo traían. No se lo regalaban a la gente así nada más. Lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles de una manera sabia lo compartieran con el que tenía necesidad. Esa es la historia ahí, amados. La historia ahí no es el socialismo, no es el comunismo, sino que la historia ahí es ayudar al que necesita ayuda. Esa es la historia ahí. Entre hermanos en Cristo no debe haber necesitados. Entre hermanos en Cristo no se acepta el asunto de que el 1% de la iglesia de la Watkins pues son millonarios. El 1% y los otros no tienen ni para comer. Eso no se acepta, hermanos. ¿Por qué? Porque si un hermano tiene y ve a otro que está pasando necesidad, ese hermano va a compartir con su hermano que tiene necesidad. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley que aprendemos en la iglesia. Pero si alguien quiere recibir ayuda y no es miembro, ¿cómo le vamos a ayudar? No se puede ayudar a alguien que no es miembro. Y luego todavía hay unos que son muy descarados, dicen, no, pues para ser miembro necesitan ayudarme primero. De veras, me ha tocado. No, pues ¿cómo quiere que sea miembro, hermano? Si son bien mezquinos, no me quieren ayudar. No, sí te ayudamos de nuestra bolsa, pero tú estás poniendo tus ojos en la ofrenda. Porque no quieres 100, 200 dólares, quieres miles de dólares. ¿Imaginas? Entonces, el asunto ahí, la historia ahí es que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjese bien, en común todas las cosas. Esto va desde el hecho de que eran el cuerpo de Cristo, que tenían comunión en las oraciones, tenían comunión en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión en el partimiento del pan, tenían comunión en todas estas cosas, no nada más en el dinero. Luego ven que hay necesidad porque algunos hermanos no tenían para comer
pues entonces los que tenían, los que podían hacer algo, iban y ponían lo que tenían a los pies de los apóstoles para que fuera repartido de una manera equitativa. No está hablando del comunismo ni del socialismo. Es más, el comunismo no se puede practicar, es solamente teoría. Así de que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aparte de la comunión espiritual, tenían comunión secular. Había convivio en la casa de un hermano, en la casa de otro. Había hermanos que tenían su casa grande, la compartían con los que no tenían dónde vivir o dónde hospedar a los hermanos. Había hermanos que tenían algún huerto, compartían sus frutas. Había mucho amor entre los hermanos. Por eso mucha gente venía a Cristo. Con alegría y sencillez de corazón compartían el pan de casa en casa. Esto se refiere a los convivios de la comida secular. Esto se refiere a la vida social entre hermanos. También leemos allá en Hechos 9, 26 al 30, por favor. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo, después de haber sido convertido, era importante. A pesar de lo que fuera a pasar, amados hermanos, era importante que él se juntara con los hermanos. Dice en Hechos 9, 26 al 30, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Versículo 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí estamos viendo la historia de Saulo ahora como cristiano. Cuando no era cristiano, perseguía a la iglesia, daba consentimiento para que mataran a cristianos. Ahora viene a Cristo y trata de juntarse con los hermanos. Si fuera uno de nosotros, ¿qué hubiera hecho Saulo de Tarso al convertirse a Cristo? ¿Qué cree que hubiera hecho Saulo de Tarso al convertirse a Cristo si pensara como alguno de nosotros? A correr millas, porque los hermanos no me van a querer, me odian los hermanos. Pero por lógica, al convertirse a Cristo, vino a pertenecer al grupo que él perseguía. Él no podía deshacerse de ello. Saulo no podía decir, bueno, ya me convertí al Señor, ya soy salvo, pero no quiero nada con los hermanos porque los hermanos no me quieren. Él no decía eso. Él procuraba juntarse con los hermanos. ¿Por qué? Porque era necesario identificarse con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es los miembros de la iglesia. Él necesitaba identificarse con el cuerpo de Cristo, pero ¿qué? Los hermanos decían, no, ni lo dejes entrar a ese hombre. Ese hombre nos odia, ese hombre no nos quiere. Entonces tuvo que intervenir un hermano muy conocido entre los judíos, que era Bernabé. Bernabé era un hermano muy conocido, era un hombre justo y muy amoroso. Era un hombre que todo el mundo lo quería. Y entonces Bernabé, ¿qué hace? Viene y lo recomienda. Un hermano conocido lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Note las credenciales que Bernabé está dando de Saulo de Tarso. Se le apareció el Señor, 1. Así de que vio al Señor resucitado. 2. Predicó al Señor valerosamente en las sinagogas. 2 credenciales muy importantes para ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros, amados hermanos, cuando venimos a Cristo, pues nosotros no vimos al Señor resucitado. ¿Usted lo vio? ¿En algún sueño, en alguna visión lo vio al Señor resucitado? No. Pero cuando fuimos bautizados, el apóstol Pablo dice que somos
sepultados juntamente con Cristo, para que así como Cristo resucitó, también nosotros nos levantemos y andemos en nueva vida. Romanos capítulo 6. Sepultados con Cristo en el bautismo. Y así como Cristo resucitó, nosotros somos levantados también del agua para andar en vida nueva. Se fija, ahí está, la resurrección de Cristo en nosotros está en el momento del bautismo. Está en el momento en que somos sacados del agua o levantados del agua. Así que este hombre hablaba valerosamente de Jesús. Y que ahora, ¿qué pasaba? Ahora que Pablo ya es recomendado, que ya vino alguien conocido y lo recomendó. Dice, y estaba con ellos, versículo 28, por favor. Y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. ¿Sí? ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Estaba con los discípulos en Jerusalén, estaba con los apóstoles y con los demás cristianos en Jerusalén. Entraba y salía, eso quiere decir que andaba en actividad con ellos. Se reunían y luego se iban a predicar y luego se reunían y se iban, o sea, andaba en bastante actividad, bastante movido, andaba entrando y saliendo con ellos. Como los apóstoles anduvieron con Jesucristo entrando y saliendo en diferentes formas. Y hablaba denodadamente, la palabra denodadamente quiere decir que hablaba con mucho valor, con mucho, sin miedo. Y aún se metía a hablar con los griegos, dice que disputaba con los griegos. ¿Usted sabe lo que es una disputa? Una disputa puede llevar fácilmente a los golpes, amados hermanos. O sea que eran discusiones acaloradas con los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos, ¿qué buscaban? ¿Qué buscan los griegos? Sabiduría. Y se encontraron con la horma de sus zapatos porque Pablo era sabio, hermanos. Pablo tenía mucha sabiduría. Criado a los pies de Gamaliel. Así de que como judío tenía mucha sabiduría. Y podía disputar tanto de la ley de Moisés como ahora la ley de Cristo que tenía ahora recientemente. ¿Y qué querían hacer los griegos con él? Lo querían matar. Por eso en la mañana leímos persecuciones de mis paisanos, dice, de los gentiles. O sea, todo el mundo quería matar a Pablo. Todo el mundo. ¿Por qué? Por servir a Dios. ¿Por qué? Por querer identificarse con los hermanos en Cristo. Cuando uno no quiere identificarse en el cuerpo de Cristo, hermano, uno tiene temor. Una hermanita en la mañana mencionaba la cobardía. A mí se me hace una palabra muy alta, pero muchas veces es lo que pasa. No tenemos valor. Nos da miedo hacer el trabajo que Cristo nos ha encomendado. Nos da mucho miedo. Nos da pavor. Dice el versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Mire, ¿qué están haciendo los hermanos con Saulo de Tarso? ¿Qué querían hacer los griegos con Saulo de Tarso? Lo querían matar. Ahora, ¿qué hacen los hermanos con Saulo de Tarso? Lo protegen, amados. Lea, por favor, el versículo. Lo protegen, lo abrazan. Es nuestro hermano. Es parte de nosotros. ¿Se fija? Caray, venimos a este país luchando de salir de una situación tan precaria en nuestros países y venimos buscando aquí la gallina de los huevos de oro. Y mire, nos encontramos aquí con el Evangelio de Cristo y no solamente nos está diciendo que aquí está el mayor bien que podemos obtener, sino que nos dice aquí tienes una familia que te puede abrazar, una familia que te puede proteger. Eso es ser miembro del cuerpo de Cristo, amados. Cuando nosotros nos resistimos a ello, nos estamos resistiendo a recibir un beneficio que podemos tener. ¿Qué hacían estos hermanos ahora? Aquellos hermanos que tenían miedo de Saulo, ¿ahora qué hacían? Ahora que saben que es hermano en Cristo, lo protegen, lo cuidan.
Y ellos le enviaron a Tarso. En Hechos 14, 27 y 28 también encontramos que en este viaje de Saulo, que ya a estas alturas ya es Pablo, porque Lucas identifica a Saulo como Pablo en el capítulo 13, versículo 9. Así que en este capítulo 14, ahora sí, el apóstol Pablo, habiendo llegado, reúne a la iglesia y refieren cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Note cómo Pablo siempre procuraba la iglesia. Aún en los viajes él buscaba dónde reunirse, dónde congregarse con los hermanos, dónde identificarse como hermano que está trabajando para el Señor. Y dice el versículo 28, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Con quiénes se quedaron? Con los discípulos. ¿Usted cree que ahí no están siendo parte de esos discípulos? Claro que sí. Cuando Pablo llegaba a alguna parte, hermanos, y se iba a quedar algún tiempo, él inmediatamente se identificaba con el grupo de hermanos. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que un cristiano que no se identifica con el grupo de hermanos local es un hermano que no quiere que sus obras sean manifestadas. Punto número 2. El punto número 2, amados hermanos, esta pintura que tenemos ahí, esta picture, es una ilustración muy hermosa de cómo ese montón de piedras, amados hermanos, puede representar a los hermanos bien unidos. Bien unidos. Si la piedra de en medio no quiere estar ahí, ¿qué va a pasar con las de arriba? Muy importante que nosotros sepamos que somos piedras en el edificio de Cristo. Somos ladrillos, somos bloques en el edificio de Cristo. Somos parte de. Así que este segundo punto lo vamos a empezar leyendo primero a los Corintios capítulo 12 y versículo 12, por favor. Primero a los Corintios 12 y versículo 13. Dice el apóstol Pablo, ahora vamos a ver el significado de la membresía. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Dónde fuimos bautizados? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Muy importante, la palabra de Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿verdad? El cuerpo físico es uno, pero tiene muchos miembros, ¿verdad? Si empezamos de la cabeza, inmediatamente lo que vemos aquí, aunque poquitos, ¿verdad? Pero hay pelos todavía, ¿sí? Si bajamos un poquito está la frente, las cejas, ¿verdad? Las pestañas, los párpados, los ojos, la nariz, la boca, hermanos, el cuello, los hombros. Y vemos que todo acciona de una manera bien coordinada. Porque cuando andamos descoordinados es porque andamos enfermos, 1. 2, porque andamos tomados o drogados. ¿Verdad? La cosa es que mientras andamos bien, nuestro cuerpo coordina bien. Nuestros ojos trabajan de acuerdo a cómo recibe las señales la mente. Nuestra boca se mueve conforme recibe señales la mente. La mente está coordinando todos los movimientos y todas las expresiones. Pero cada miembro del cuerpo está unido. Cada miembro del cuerpo es para una cosa y un miembro del cuerpo no puede hacer lo que el otro miembro puede hacer. Cada miembro hace una función, pero todos están en el mismo cuerpo. Todos los miembros están en el mismo cuerpo. Las manos, los pies.
Todo es del cuerpo. Entonces dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, es uno solo, y tiene muchos miembros, ahora dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Aunque sean muchos miembros, no son dos miembros porque son dos manos. Perdón, no son dos cuerpos porque son dos manos, sino que son dos miembros en un solo cuerpo. ¿Sí? Así con Cristo también, amados. Si nosotros hemos venido a obedecer a Cristo, cada miembro de la iglesia pertenece a Cristo. Es perteneciente a Cristo. Pues sí, hermano, yo pertenezco a Cristo, pero con los hermanos no quiero nada. No, hermano, que no funciona así la cosa. Si usted quiere pertenecer a Cristo, usted está juntamente con otras personas que quieren pertenecer a Cristo también. O sea, no sea egoísta. No podemos pertenecer a Cristo nada más yo y los demás, no. ¿Sí me explico? Muy importante. Y esto es debido a que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿A qué horas fuimos bautizados? Al momento de recibir el evangelio y aceptarlo, al momento de obedecer el evangelio. Y fuimos bautizados en un cuerpo. Quiere decir que al momento de bautizarnos se nos añadió en el sentido universal al cuerpo de Cristo. Y en el sentido físico nosotros pertenecimos al grupo de hermanos que están ahí. Dice el apóstol Pablo, ya sean esclavos, judíos, griegos, libres, y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu se nos dio a beber para venir a Cristo, hermanos? ¿Cuál fue el espíritu que se nos dio a beber para venir a Cristo? El espíritu tiene dos sentidos ahí. El espíritu de vida es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que recibimos al momento de bautizarnos. Se nos dio a beber el espíritu. Lo comimos, lo asimilamos, nos sirvió para darnos vida. En 1 Corintios 12:27 dice, ahora podemos ver ahí, entonces venimos a ser miembros, ¿verdad? Venimos a ser miembros. 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada hermano, cada hermana que ha venido a la conversión es miembro del cuerpo de Cristo. Miembro del cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23, por favor. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Aquí está. Ya hemos hablado de pertenecer al cuerpo. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí está la plenitud de Cristo, amados. ¿Usted quiere saber lo profundo, lo alto, lo ancho del Señor Jesucristo? Aquí está. El Señor ayuda a la iglesia para preparar a sus miembros. ¿Cómo los prepara? Con la enseñanza bíblica. ¿Cómo los capacita? Con la enseñanza bíblica. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y esto se aplica, hermanos, en el mundo secular al alma mater. Los que son estudiantes de universidad o que han estudiado universidad saben a qué me refiero. El alma mater. La iglesia es el alma mater del cristiano. Si la iglesia no tiene capacidad para enseñar, tiene que buscar esa capacidad, tiene que contratar a alguien para que haga ese trabajo, tiene que buscar cómo puede hacer el trabajo que Dios le encomendó, porque la iglesia tiene que estar preparando obreros. La iglesia tiene que estar preparando obreros. En Mateo capítulo 20, versículo 1, por favor, dice, Mateo 20, 1. ¿Qué venimos a hacer entonces? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Qué venimos a hacer al momento de convertirnos? Obreros de la viña del Señor, hermanos. Obreros de la viña.
Tenemos ese sentido, tenemos ese sentir al venir a Cristo. Yo me he sentido frustrado de ver algunas conversiones que cuando alguien se acaba de convertir es cuando se espera que está echando todo el amor por la borda. El primer amor. Pero me he llevado ciertas desilusiones momentáneas, porque luego medito y digo, bueno, esto el Señor también lo advierte. De personas que se convierten e inmediatamente ya están fríos. Se convirtieron y están fríos completamente, hermanos. Así no eran las conversiones en mi tiempo. Cuando venía alguien a Cristo en mi tiempo, era en sus primeros días, sus primeras semanas, era un fervor incansable. Querían comerse la Biblia a puños. Querían aprender más de la palabra de Dios. Querían hablarle a la gente. Y entonces, a veces uno ve que pues no en todas las formas, no trabaja igual en todas las personas, sino que a veces se necesita trabajar de una manera inteligente, de una manera prudente con personas que no captan esto, que no captan de lo que es el primer amor. ¿Usted sabe lo que es el primer amor? No me estoy refiriendo a aquella canción de amor de verano, ¿verdad? No. Mi primer amor, dijo. No. Me estoy refiriendo al primer amor en las cosas espirituales. El primer amor es cuando usted viene a Cristo y está, pero bien contento de haber venido a Cristo. Bien entusiasmado, entusiasmada de ahora soy cristiano, ahora puedo hablar con mi Padre, puedo pedirle que me ayude, puedo pedirle que me dé sabiduría como Salomón. Pedirle como Salomón, no que le dé sabiduría como Salomón, porque pues el hombre que superó a Salomón en sabiduría es solamente el Señor Jesucristo. Pero pedir sabiduría, así como Salomón pidió sabiduría. ¿Verdad? Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero no lo pida dudando. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a poner un alto, pero cuando venimos a Cristo, venimos a ser diferentes. Ahora pertenecemos a un grupo, pertenecemos a un cuerpo. Es como los bomberos cuando se afilian a ser bomberos, ellos dan su vida por su oficio, hermanos. Un soldado cuando viene a afiliarse, a veces hasta tiene que olvidarse de cómo se llama, porque tiene que estar completamente entregado a la milicia. Tenemos que pensar así, de esa manera, en las cosas de Dios, hermanos. Y mire que el Señor no nos prohíbe que trabajemos, no nos prohíbe que amemos, no nos prohíbe que nos enamoremos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a disciplinar nuestro tiempo para entregar las cosas que son de Dios a Dios y las cosas que son de la gente a la gente. Vamos a hacer una pausa aquí, amados hermanos. Si hay alguien entre nosotros que quiera aceptar a Cristo en esta ocasión, es bienvenido. Necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de sus pecados. Si algún hermano o hermana siente que necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento también para arrepentirse con la mentalidad de aquí en adelante, empezar a echarle ganas para que esta obra camine hacia el cielo, hermanos. Muchas gracias por su atención. De pie, por favor, para cantar un himno de invitación que tendrá nuestro hermano preparado. Vamos a tomar 157. Ya escuchamos.